Muy bien. Habíamos realizado la evaluación del primer parcial. Vamos a hacer la resolución. La primera pregunta decía, ¿a efectos legales se entenderá por lugares de trabajo a un espacio de terreno donde se realizan diversas funciones? No. Aquellas áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que la persona debe permanecer o deben acceder debido a su trabajo, muy bien. Cualquier lugar donde deba permanecer un trabajador durante todo el día, ¿no? Esa estaba muy general, muy amplia, pero por ahí alguien se ha confundido, ¿no? La respuesta correcta era aquellas áreas del centro de trabajo, ¿no? Donde debe permanecer el trabajador para realizar sus actividades laborales. La posibilidad de sufrir un golpe con una herramienta manual sería considerada una enfermedad profesional, un riesgo laboral o un factor de riesgo. Recordemos que habíamos dicho que toda probabilidad, ¿verdad? Cualquier posibilidad es algo que todavía no había pasado. Pero nosotros cuando vemos ahí, el peligro era algo que se veía, ¿verdad? Se veía que es la herramienta como tal, la vamos a ver, ese es el peligro. Pero el riesgo era esa posibilidad de que al manipularla me golpee. Entonces la respuesta era riesgo laboral, ¿no? Vamos por la siguiente pregunta, dice, un ejemplo de técnica analítica anterior al accidente sería, pues bueno, solo hemos analizado las técnicas anteriores al accidente, así que estaba un poco sencillo, ¿no? Por ejemplo, corroborar diversos factores de seguridad en un puesto de trabajo. Recuerden que había dos técnicas analíticas. La primera era la inspección de los puestos de seguridad y la otra era la evaluación de riesgos. Y en ese tema fue en el que nos quedamos en las semanas antes de las vacaciones, ¿no? Corroborar diversos factores de seguridad en los puestos de trabajo, investigar cómo se han suscitado los accidentes de trabajo en el último mes, ¿no? Estas son posterior al accidente de trabajo porque ya va a investigar. Colocar resguardos de protección en máquinas y herramientas, ya no son analíticas, ya son operativas porque ya estoy implementando algo, ¿no? La respuesta correcta era los factores de los puestos de trabajo. Vamos, la siguiente pregunta dice, Juan decide hacer una broma pesada a Javier durante la jornada laboral, que termina en un corte profundo en la mano de Javier. Este hecho se considera para Javier un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, una acción que puede llevar al despido. Ya, muy bien. Para Javier representó un accidente de trabajo y para Juan sí es una acción que puede llevar al despido. Recordemos que si Juan hizo la broma, bueno, por ejemplo, si Juan hubiese hecho la broma a Javier, y Juan era el que salía herido, pues Juan no se le considera accidente de trabajo, ¿sí? Porque él estaba jugueteando. Al que sí se le consideraría es a Javier. Muy bien, casos prácticos. Habíamos visto la evaluación de riesgo, decía. Identificar 4 riesgos y 2 factores por cada riesgo del siguiente puesto de trabajo. Vamos a ver. Aquí está. Identifique 4 riesgos y 2 factores de riesgo por cada riesgo del siguiente puesto de trabajo en un taller de arreglo de vehículos. Entonces, aquí pues es un poco mejor compartir o haber hecho por un pequeño cuadro, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cuadro aquí en la pizarra. Muy bien. Entonces, ¿qué actividades realiza este ayudante de mecánica? Dice, auxiliar del mecánico de vehículos, ¿no? Más o menos me voy haciendo la idea. Es auxiliar del mecánico de vehículos. Tiene que realizar la limpieza del taller,
Es decir, tal vez tiene que trabajar con algunos químicos, ¿no? O estar expuesto al polvo. Colocación y orden de herramientas, es decir, que tiene que manipularlas, ¿verdad? Auxiliar del resto de trabajadores del taller, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Dice 4 riesgos. Muy bien. ¿Dónde está? A ver, vamos a poner aquí riesgos. Y necesito en total 4. 1, 2, 3 y 4. A ver, vamos a empezar por Oliver. Dígame uno, un riesgo. Esté expuesto. Caídas al mismo nivel. Caídas al mismo nivel, correcto, ¿no? Vamos con Salazar, Cristian. Otro riesgo. Perdón, Inge, ¿cómo es que tengo mal el internet? ¿Me podría repetir? Otro riesgo al que está expuesto este trabajador, este ayudante de mecánica, que es auxiliar de un mecánico que realiza arreglos de vehículos, realiza limpieza del taller, colocación y orden de herramientas y auxiliar del resto de trabajadores, ¿no? ¿Fatiga por mucho esfuerzo? Fatiga por mucho esfuerzo, pero no dice realmente. Otro más bien, pues el contexto no da tanto para eso. Entonces sería levantamiento de objetos pesados. Ya, levantamiento de cosas pesadas. ¿Cómo se llama eso? Sobrepeso. Ya. ¿Qué es lo que quiere usted plantear, Cristian? Según, vamos a hablar según la guía que teníamos ahí. ¿Usted qué quiere plantear? ¿Quiere plantear que sufrió un esguince tal vez o algún tipo de lumbalgia el trabajador? ¿O quiere decir que por acciones repetitivas con el tiempo llega a generar un cansancio en el trabajador? ¿A cuál de los dos quiere hacer alusión, Cristian? A lo último que dijo usted sobre la fatiga. Ya, entonces ahí sí se llama fatiga, ¿verdad? Hay el riesgo de sufrir fatiga por Por sobreesfuerzo. sobreesfuerzo. Ya, muy bien. Vamos con Salazar Gabriel, otro riesgo. Riesgo a quemaduras, sí. Ya, quemaduras. Ya, aquí en Ecuador sí se le dice quemaduras, pero como estamos manejando esa guía que teníamos ahí, ¿cómo se llama ese riesgo de quemadura en la guía? Contacto térmico. Pero como si es válido aquí, lo vamos a escribir. Quemaduras. Muy bien. Vamos con... Ahí. Aquí el paréntesis. Vamos con Kevin Tapuy, el último riesgo. Kevin. Sería cortes. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba ese? ¿Cómo se llamaba ese riesgo? Se llamaba golpes. Cortes
¿Cómo se llamaba según la guía? ¿Ya lo encontró? Yo me acuerdo, así que bueno, lo voy a buscar por aquí. Era golpes, cortes por herramientas. Sí, ¿verdad? Por herramientas, ¿verdad? Por O herramientas. por objetos móviles e inmóviles. Cualquiera de las dos también. Ya, ¿cómo se llamaba ahí? Le vamos a poner golpes, cortes por herramientas. Más o menos así creo que estaba tipificado. Muy bien. Vamos ahí, Melanie. Un factor de riesgo del por qué se podría caer ese trabajador. ¿El por qué se puede caer? Ujú. Un factor que lleva es un traumatismo. No, un factor de riesgo. ¿Qué puede generar que suceda ese riesgo? Tener desorganizado el área de trabajo. Ya tener, aunque, por ejemplo, bueno, lo vamos a poner, aunque esto era responsabilidad directa de, ¿verdad?, de este trabajador. Falta de orden y limpieza. Lo vamos a poner ahí. Aunque es responsabilidad de él, ¿no? Muy bien. Vamos con Angie. Otro factor de riesgo que puede provocar esta caída al mismo nivel. ¿Dónde está Angie? Lo vamos a dejar ahí pendiente, Angie. A ver si regresa hasta que regrese. Fatiga por sobreesfuerzo. A ver, Cristian Avilés, ¿qué opina usted? ¿Un factor de riesgo que puede generar ese sobreesfuerzo? Ese exceso de horas de trabajo. Exceso de horas de trabajo para el sobreesfuerzo. Más bien, bueno. Alzar peso inadecuado o excedente. Ya, por ejemplo. Levantar. Levantamiento de peso. Excedente. Levantamiento excesivo de peso. Sin el procedimiento, ¿no? Sin seguir el procedimiento. Inge, ya volví. Sí, perdón, estaba buscando porque no me acordaba sobre caídas al mismo nivel, sobre el factor de riesgo. A ver. Se puede ser por, a ver, ya está también, puede ser por tropiezos con obstáculos. Ya, tropiezos con obstáculos, ya, pero ya pusimos falta de orden y limpieza, pues. Allí. Por ahí van marcados. Otro más. Bueno, no. Por ejemplo, hay alguna imaginación, algo que se le venga a su imaginación que puede existir en los talleres. El calzado inadecuado. Calzado inadecuado podría ser, ¿no? Este más es para los pinchazos, ¿no? Calzado inadecuado. Por ejemplo, lo que puede ocasionar una caída inadecuado. Quería que hubieran desniveles en el piso, lo que nos dijo los obstáculos. Tal vez más bien maquinarias grandes, ¿verdad? Que no sea el espacio lo suficientemente grande y haya maquinarias, ¿no? Por ahí. Muy bien, vamos, Flores. Carlos. Un factor de riesgo, escríbanos por el chat.
otro factor de riesgo para que pueda generar el sobreesfuerzo. Mientras Carlos, Henry creo que no. Hernias musculares, eso es una consecuencia, ¿no? Queremos saber qué puede causar ese sobreesfuerzo. Podría ser posturas forzadas. Posturas forzadas. Sí, por ejemplo, más bien yéndonos un poquito de la mano, arreglándole lo que nos puso el compañero Cristian, creo que era levantamiento excesivo, ¿no? De peso, por ejemplo, falta de conocimiento del proceso adecuado, ¿no? Para levantamiento de peso, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tal vez sería capacitar, o tal vez otra cosa que puede ser es que a veces les dan unas fajas, ¿no? A veces no les están dando esas fajas del equipo de protección personal para el levantamiento, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a darle otra oportunidad a Henry y también Davis. Causas de por qué puede originarse el contacto térmico o quemaduras en el trabajador. Una causa para Henry y otra causa para Davis. Podría ser falta de equipo de protección ocular. Falta de equipo de protección ocular. Ya, muy bien. Que hace alusión a que se van a quemar los ojitos. Falta de equipo de protección personal ocular, ¿no? Lo voy a poner así, EPP, para que se entienda, ¿no? Pero solo con decir equipo de protección ocular está correcto. Henry nos escribe salpicaduras del proceso de soldadura, correcto, ¿no? Salpicado, ¿qué puede causar? El mismo proceso, ¿sí? Salpicadura del proceso de soldadura. Muy bien. Y vamos aquí, ya se me acabaron, vamos de nuevo con Oliver. A ver, Freddy me falta, ¿verdad? Freddy. Díganos un factor de riesgo Sí, para que se corte. No se preocupe. sobre cortes y herramientas. Ujú. Por ejemplo, el mal uso de alguna moladora al momento de pulir alguna parte del carro. A veces no saben cómo usarlas y se cortan. Ya, por ejemplo, podría ser falta de conocimiento, lo podríamos poner, o mal uso de la herramienta de trabajo también. ¿Se entiende? No creo que sí se entiende. Mal uso de la herramienta de trabajo. Y Oliver, otro factor de riesgo que puede producir esos golpes o cortes por herramientas. Puede ser una... Por ejemplo, ¿qué es lo que siempre hace la gente? Le quita las piezas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le podríamos poner eso? Le voy a ayudar aquí para quitar los resguardos de seguridad. Y se han dado cuenta que casi todas las máquinas tienen resguardos, tienen como una pequeña tapita. Pero la gente dice que no puede trabajar con esa tapita y casi siempre le saca, ¿no? Entonces, eso puede hacer que se corte. Muy bien. Entonces, bueno,
Espero que esté un poquito más claro porque esto seguiremos manejándolo, ¿no? Incluso en el examen puede seguir viniendo lo mismo, ¿sí? Entonces, hay que entender bien qué es un riesgo, qué es un factor de riesgo, que estamos confundiendo con daño, ¿no? Por ejemplo, Melanie y Henry nos hablaban de daños laborales, como por ejemplo, decían las fracturas, como que me dijeron, bueno, esos son daños, ¿no? Pérdidas musculares, Melanie me dijo otra cosa, no me acuerdo, ya. Esos son daños, ya cuando hay una consecuencia final, ¿no? Muy bien. Era un poquito largo, un poquito tedioso, sí, pero era para que ustedes veamos qué tanto manejaban la parte de riesgos y factores de riesgo. Y vamos a la última pregunta, dice, en un taller de costura se observa un deficiente orden y limpieza. No hay señalización, la iluminación es insuficiente. Se podría implementar como medida preventiva o de protección ante la situación. Ampare su respuesta basado en el decreto 2393. Muy bien, entonces aquí lo que ustedes tenían que haber hecho es haber citado los artículos de ley que tenemos. Uy, no se puede minimizar, déjenme ver si me sale por aquí. ¿Qué? No puedo minimizar durante la grabación. Entonces ahí dice, en un taller de costura se observa un deficiente orden y limpieza, no hay señalización y la iluminación es insuficiente. Entonces vemos que los tres factores primordiales son falta de orden de limpieza, falta de señalización y falta de iluminación. Y vamos a encontrar la medida preventiva basado en el decreto ejecutivo 2393. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que como medida preventiva, bueno, en este caso ya es una medida de protección, pero lo vamos a poner de manera general, vamos a poner solo medidas preventivas. ¿Sí? La primera va a ser mejorar la iluminación del taller según los niveles establecidos o según los niveles recomendados en el artículo 56, digamos que era, ¿no? ¿Verdad? En el artículo 56. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, veamos cuál sería el mejor nivel para un taller de costura. Operaciones, por ejemplo, aquí dice uno de 200 luxes, ¿no? Uno de 200 luxes me serviría bastante bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner aproximadamente unos 200 luxes. Como ustedes se dan cuenta, es una pregunta abierta. Y ya depende de la narrativa de ustedes. No quiere decir que como yo estoy narrando aquí, lo tenían que haber narrado ustedes. No, simplemente tienen que decir qué es lo que se podría mejorar basado en el artículo del decreto ejecutivo. Y como sé que estamos online, pues era bastante sencillo. Por ejemplo, establecer adecuadamente los espacios de trabajo. Adecuadamente los espacios de trabajo. Señalizando áreas de pasillo, por ejemplo, ¿no? Siempre lo que señalizamos es el área del pasillo. Y
maquinarias, ¿no? Por ejemplo, cuando son maquinarias grandes, también alrededor se destina un espacio por donde, digamos que aquí está una máquina, por aquí tendríamos que señalizar de tal forma que el operador de esta máquina no venga nadie por aquí, no venga otra persona, sino que tenga que cruzar por afuera, de esa forma no lo va a chocar y no va a sufrir ningún accidente. Pero si no delimitamos este espacio alrededor de la máquina, entonces puede venir cualquier persona, está caminando y le va a chocar al compañero que está operando y puede ocurrir un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, por eso en maquinarias grandes se delimita también el espacio que va a ocupar esa maquinaria. Y, por ejemplo, aquí podríamos habernos basado, veamos, estas son recomendaciones generales. La señalización eran recomendaciones generales. Hay muchas cosas aquí. Bueno, no vimos eso todavía. Tipos de señalización. Señalización, 22, planos. Bueno, a ver, esto no nos sirve. Normas de seguridad, veamos. Bueno, por ejemplo, aquí para no hacernos problema, podríamos haber puesto según lo establece el artículo 164 de la ley, ¿no? Según lo establece el artículo 164, ¿sí? Sobre señalización de seguridad. Muy bien. Entonces, por ejemplo, eso hubiese sido una forma de ampararlo. Por ejemplo, veamos si habla aquí algo del orden y limpieza. Bueno, está bastante general. Bueno, está bastante general, ¿no? Pero como la narrativa, veamos qué dice la pregunta. ¿Qué se podría implementar como medida preventiva? Pues bueno, con hacer alusión a la parte de iluminación, que sí revisamos bastante, pues será suficiente, ¿no? Como medida preventiva. ¿Sí? Y bueno, esta es la resolución de la evaluación. Si se dan cuenta, había que manejar bastante bien la terminología de riesgos y factores de riesgos, y asimismo pues tener a la mano un poquito la ayuda, ¿no? Aprovechando de que estamos en esta modalidad virtual, ¿no? Porque si ustedes se habrán dado cuenta, pues yo normalmente no les exijo prender la cámara, no les digo que estén conectados. Entonces de esa forma, pues ustedes tienen cierta libertad, ¿no? Tampoco nos vamos a hacer como que no pasará nada. Entonces, sí, espero que les haya ido bien. No sé, alguna pregunta que tengan respecto de la evaluación. ¿Ninguna? ¿Todo está entendido? Por mi parte, no, ingeniera, me quedó ya clarito con Bueno, este de aquí. Espero que veamos hacer la resolución del taller, pero hagámoslo en la siguiente clase. Para que, por si acaso, algún problemilla que hayan tenido ahí con la evaluación, pero bueno, era lo mismo que vimos en clase, ¿no?